Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. 16. Una vuelta por Buenos Aires. Volvamos a nuestro relato de lo hecho por el general en esos inolvidables días. Una de aquellas primeras tardes, creo que la del 22, ya efectuadas la asamblea de la civilidad en el restaurante Nino y las 2 visitas de Balbín, Perón me preguntó si al día siguiente teníamos compromisos de agenda. Le dije que por lo que yo sabía no, y entonces me pidió que fuera temprano para dar una vuelta por Buenos Aires, la primera en 17 años. Nos fuimos con Juan Esquer, el suboficial a quien Perón llamaba Chueco. Se había ganado el afecto y la confianza del general desde los lejanos años 40, cuando cuidaba de sus caballos y lo había acompañado por años en la presidencia. Él organizó al grupo de suboficiales peronistas para que fueran su custodia personal. Dimos una larga vuelta por la ciudad de Buenos Aires. Esquer manejaba, el general iba al lado y yo iba en el asiento de atrás de Perón. Esquer llevaba su arma y me había dado a mí una ametralladora, pero la dejé en el piso del auto porque no tenía ni la menor idea de cómo se manejaba. Yo no había hecho el servicio militar, no era fierrero, y no me causaba ninguna impresión ese tema, pero ¿qué podía hacer con eso? Nada. Solo la primera parte hablamos de la actualidad. En una reunión con los mandos del ejército en Palermo, Lanusse había declarado que el camino a las urnas pasa por un acuerdo previo. El general me preguntó si yo creía posible que se interrumpiera el proceso en marcha. Le dije que para mí imposible no era, pero que le veía poco margen a Lanusse para hacerlo. Y entonces Perón, sonriéndose, dijo, si quiere un acuerdo que busque con quién hacerlo, porque conmigo no va a hacer. Y ya no habló más del asunto. Dimos una vuelta muy linda. El general quería ir a ver el edificio de la calle Posadas en el que había vivido con Eva, pero primero pasamos por lo que había sido la residencia presidencial, el Palacio Unzué, donde había muerto Evita, que fue mandado demoler por Aramburu y a través del decreto 14576/56. Solo se salvaron algunos árboles y el edificio donde residía el personal, que desde 1997 es la sede del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, y donde ya estaba en construcción, quizás en un intento irónico, la nueva Biblioteca Nacional. Son unos miserables, musitó el general. De ahí seguimos hacia Posadas. Perón le pidió a Esquer que nos detuviéramos y me mostró el edificio en el que había vivido con Eva. Desde allí partimos hacia Plaza de Mayo y dimos una vuelta completa a la plaza. Al general le divertían estas cosas. De paso por el Congreso, 2 señoras en un semáforo nos miraron. En esa época no había vidrios polarizados, eran apenas un poquito oscuros. Viajábamos en un Fairlane. Podía verse el interior del auto, pero evidentemente nadie podía suponer que Perón estuviera dando vueltas por ahí. Estuvimos casi 2 horas paseando. Él hacía comentarios asombrados, decía, esto está igual, o qué raro esto. Después de andar por Plaza de Mayo, subimos por Avenida de Mayo, hacia el Congreso otra vez. Seguimos por Rivadavia hasta Liniers. En el camino el general quiso entrar al barrio de Flores, lugar donde había vivido un sobrino de él. Después quiso pasar por donde vivía yo en ese momento, en Callao y Quintana, y también a pedido suyo pasamos por la casa de mi familia en la calle Moreno 1130, en la que habían puesto la bomba. Todavía se veían los destrozos. Cuando llegamos a Liniers, tomamos la avenida General Paz y volvimos a Vicente López. Yo ya le había dicho al general, el 18, en Gaspar Campos, que entendía mi tarea cumplida y que no podía dirigir al movimiento en los pasos siguientes porque mi conocimiento del peronismo era escaso y dirigir el proceso de selección de candidatos no me sería sencillo. Perón afirmó que yo tenía buen equipo y que a mi imparcialidad era difícil de repetir y que no se podía cambiar de caballo en mitad del río. Me dijo, yo lo quiero, pero ya se lo dije, como el último secretario general del movimiento, y para eso tiene que completar el proceso, pero eso lo hablaremos en los próximos días.